Hola amigos, ¿cómo están? Ahora sí que bienvenidos a Cheleando, aquí con Jesús Espinosa. Y bueno, yo soy Alicia Cepero y les doy una cordial bienvenida. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por Oh. invitarme una vez más a andar por aquí otra vez, tratando de analizar este asunto del horror, ¿verdad? Y del Uy, terror sí. y Y del del miedo miedo. y todo este asunto. Pues aquí charlando y ya sabes, pues ah, probando una rica cervecita, Ay, ¿verdad? sí, salud, salud, Salud salud, salud. en Salud. estas fechas Uy. mm. en estas fechas que ya muchos han de haber brindado mucho, supongo. y, Espero y mucha cantidad. mucha cantidad, espero no lleguen al horror, ¿verdad? Del alcohol. Del alcohol, No, no, no. que es No. otro horror, ¿eh? Ah, sí, sí, Esto es sí, otro sí, horror, por esto también es supuesto. otro horror, o sea, cuando te pasas, ¿no? Así Los es, excesos. los excesos, claro, Sí, sí, claro. sí, pero bueno, a ver, Chucho, Seguimos charlando, ¿verdad? seguimos platicando, nos quedamos en lo del miedo y etcétera, etcétera, Sí, la vez pero, pasada lo que queríamos era entornar más o menos, que era el punto, ¿verdad? ajá, pero ahora me decías del misticismo. Sí, 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 esa vez platicamos, pues anduvimos como que queriendo dar vueltas para más o menos ver este arco iris, ¿no? Inmenso que es el terror, el horror en los seres humanos. Somos seres muy temerosos. Bastante, ¿eh? Y eso Sí, ocasiona muchos, muchos problemas. sí, efectivamente, efectivamente, y muchas frustraciones Sí, fíjate también. bueno, yo tengo una investigación, anduve investigando, Ujú, y fíjate que el rey de Escocia, te estoy hablando del siglo XVI, o sea, 1500, finales del siglo XVI, como ujú, 1597, por ahí así. ujú. Este rey de Escocia, se me olvidó su nombre, pero sexto, déjame lo busco Pero porque lo era el anoté. sexto. No, pero era el sexto de Escocia. Fíjate que él le tocó vivir una muy mala vida, la Ujú, verdad, muy mala vida, porque él los estuvieron persiguiendo muchos, a sus padres, y a él. Vio cómo a su madre la decapitaban estando en las celdas. A su padre lo ahorcaron y él era un niño. Entonces logra escapar, ya sabes que luego hay gente que de la misma corte que ya tienen organizados sus escapes como sus túneles para salir ujú. cuando los quieren acabar con su vida, ¿no? Efectivamente. Entonces, Jacob creo que se llamaba, pero a final de cuentas, él mm, le ocasionó un miedo, tanto miedo, que cuando se casó y en su luna de miel, pero se fue en sus barcos, ya sabes, el Ujú, barco principal, él, ujú. más toda la corte, ¿no? Por allá atrás. Ya desde entonces. Sí, 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 sí. Entonces, a final de cuentas, les agarra una tormenta. Pero lo curioso, según dicen, lo pongo entre comillas, porque eso no está confirmado, que según esto, el barco más afectado era donde venía él y su esposa, reciente esposa. Y todos los demás que venían en los otros dos barquitos, no les pasó nada. O sea, no, digamos que no les afectó tanto la tormenta como a él, Ujú, como a él. ujú. Entonces, de plano, sí, pues se espantó mucho y él empezó a decir que fue algo de que eso fue mágico, que fue Ajá. una magia, que Ujú, quieren acabar con él, porque cuando él era niño, joven, cuando él era joven, quisieron secuestrarlo, no ujú. pudieron, se pudo defender. Ya ves que ellos tienen, casi, casi les enseñan a pelear y les enseñan a usar sus espadas, entonces pudo defenderse y no lo secuestraron. Pero siempre habían estado tras de él. Tenía esa amenaza. Digamos que se convirtió en paranoico. A Claro, tal, claro, o sea, claro, obvio, se claro. convirtió en un paranoico y a final de cuentas, déjame, de checo,
porque está muy interesante la historia, Sí, claro, claro. porque es a través del miedo, sí es Jacobo sexto, Jacobo Jacobo VI. sexto, De y él Escocia. de Escocia, rey de Ujú, Escocia, muy bien. Jacobo sexto, rey de Escocia en el siglo XVI, obviamente. Ujú, Él fue el que inició una cacería de brujas. ok. Fue el que escribió el primer manual acerca del conocimiento de las brujas y Ujú. que es acerca de, fíjate, ay, es que se me hizo tan interesante esta Sí, historia. claro. Sí, sí, sí. Muy interesante. Sí, 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 acerca de la demonología. Ujú, Dice él, y bueno, que él estudió hasta magia para poder sí. entender a las brujas. Y era tanto el miedo que tenía de que él insistía que la magia y que las mujeres lo querían matar, que empezó con una cacería de brujas y fue uno de los países que tuvo mujeres, más número de mujeres muertas y Asesinadas. sí, asesinadas y ahora sí que brujas o no, pero al Ujú, final asesinadas fueron más de 2.500 mujeres. Y todavía después de que él murió, duró lo de su libro de la cacería. De hecho, ya había cazadores de brujas y ya tenían una mujer que según esto, ella podía identificar a las brujas ujú. porque tenían una señal, más bien un símbolo en los ojos. Y ella se le dio la gana de acusar a quien se le dio la gana, hasta que acusó a una que no tenía que haber acusado y ahí se Ujú, dieron cuenta que todo era falso. mira. Pero ya Pues, para entonces ya habían matado no sé cuántas. pues qué horror, ¿no? Qué Exactamente, horror. ahí es un horror, Ujú, así como el miedo ujú. a todo lo que puede pasar, ¿no? O sea, entras en una paranoia y ya valiste. Sí, no, claro. Esto es bien interesante porque, digo, lo que acabas de narrar es muy duro, muy difícil, es terrorífico. ¿Y cuántos seres no tienen la desgracia de vivir eso? Eh, eh, Claro, este ultraje a una casa, ¿no? hijo. Sabemos, lamentablemente, llega a ser usual, ¿no? En Sí, y hasta en la determinados. actualidad existe eso y no precisamente cacería de brujas. Exactamente, O sea, cacería de exactamente, humanos, pero no como tal, pero sí. O efectivamente, sea, te empiezan a ¿no? cazar por confundirte, o te empiezan a cazar porque algo sabes, o te empiezan a cazar por algo. Exacto, Pero eso existe todavía hasta la exactamente, actualidad y es el miedo el que lo ocasiona. exacto. Y eso es terrible porque esto es parte del horror, ¿no? Esa es la nueva, digamos, perspectiva que estamos tratando, ¿no? De manejar en el programa, Ujú. porque, bueno, eh, sentarse a la mesa y contar historias terroríficas también es algo muy padre, lo disfrutamos mucho Ah, sí, y se claro. seguirá disfrutando, ¿verdad? Pero, vaya, es algo tan, tan, tan extenso y vive en tantas partes de nosotros que vale la pena empezar a repasar todo esto, ¿no? Entonces, es una desgracia que vivió este rey a fines del siglo XVI, pero ¿cuántos más vivieron eso, no? Uh, ¿Cuántos seres, cuántas comunidades indígenas en el mundo? sí. Porque afortunadamente todavía hay comunidades muy importantes en varias partes del mundo, no se diga nuestro país, que es una maravilla, es una joya en Ah, cuanto claro. a su riqueza, ¿no? De sus comunidades maravillosas. Ujú. Entonces, estas mismas comunidades, dentro de ellas mismas, ¿no? Yace también un espíritu mágico, ¿no? Ay, pues mira, a final de cuentas, Chucho, yo creo que, bueno, para mi opinión, yo creo en la magia, yo creo totalmente en la magia y me consta mucho. Yo nací de una familia de brujas. Ah, caray, En serio, mi familia viene de brujas, en serio. está bueno La eso. hermana, la hermana de mi Vamos, mamá. déjame tomarle, ¿no?
Si no te convierto en miedo. sapo. No, no, no. Son mi tía Virginia, la hermana de mi madre, era bruja. Y ella ya está allá arriba, yo estoy Ah, mira. segurísima, porque ella ayudaba mucho a la gente. Y me encantaba. Y a mí, o sea, yo desde que soy niña viví en ese rollo de la magia. Ok, qué Porque interesante. porque cuando íbamos a verla, en primera ella ya sabía qué día íbamos a ir, o sea, para empezar, Ujú, qué ujú. día íbamos a ir y ella nos hacía de comer lo que nos gustaba. Ya nos esperaba con los platos que nos gustaban, ¿no? Los platillos a los sobrinos. Y llegaba y, ay, Dios de mi vida, no sabes, ahí me daba miedo, porque ella manejaba el fuego porque hacía con alcohol, que apenas hasta hoy ya descubrí que alcohol usaba, Ah, sí. Ajá. hacía un círculo, nos metía, bueno, te voy a decir desde mi perspectiva, porque yo no sé mis hermanos cómo lo vieron, Ujú. pero nos metía en el centro, me metía en el centro y con un machete que lo pasaba por el fuego, nos empezaba a dar una limpia de arriba hacia abajo. Yo nada más esperaba a ver qué día me echaba una cortada. Ese era A ver cuándo se le pasaba, a ver ¿verdad? cuándo se le pasaba. Ese era la limpia de mi tía. Y siempre que íbamos era una limpia. Ujú. Acabando de comer, era, a ver, en fila india, uno por uno, pase a mi consultorio. Sí, Ya, su sí. mecha. Y nos daba una veladora con unos símbolos que hacía ella con la uña y lo ponía enfrente de un espejo. O sea, prendida la veladora. O sea, haz de Ujú. cuenta, me la daba a mí, yo la agarraba un par de minutos, ella ya cuando se la entregaba la prendía y enfrente de un espejo, eso sí, prendía su cigarro, su incienso y empezaba en esta posición. Ay, mira, mija, fíjate que, y ya empezaba a sacar todo el rollo. Me Ajá, daba miedo, y ajá. más cuando empecé con los novios, porque dije, ay, a ver si no sale el novio a relucir. Sí, Pero sí, sí. todo eso era ahora sí que con la familia de mi madre. La abuela, que era mulata, ella venía de Cuba. O sea, Ujú. era hija, familia de cubanos. Ah, mira. Y ellos tenían la magia vudú. Sí, tenían un poquito Un más poquito, enraizada. sí, pues sí, todo eso de la magia. Y Sí. la que yo sí te puedo asegurar que es una hechicera es mi madre. Tiene una alacena y si quieres luego te enseño. Ajá. La alacena grandota de aquí de la cocina está lleno de hierbas. Y tú Ujú. pregúntale a mi mamá por una hierba o pregúntale con qué se te quita algo y te da su merjuje Sano, qué sí, maravilla. de Ajá. hierbas, en Sí, serio. Y te sí. pone a hacer un té con un montón de hierbas y ya te lo da. Así O es. sea, exactamente. Y yo le dije a mi mamá, tú eres bruja, mamá, tú eres bruja, eres hechicera, Sí. manejas la naturaleza. Claro, como buena mexicana. Como Exactamente. buena Mi mamá pudo mexicana. haber sido chamán, yo creo. Es muy probable, sí, el conocimiento de las hierbas ha sido, de las plantas, ha sido fundamental en nuestra cultura y en muchas culturas del mundo, Claro. ¿no? Y ha sido fundamental en muchos sentidos, porque recordemos que las plantas son realmente el fundamento de nuestras medicinas. Ahora yo te tengo una pregunta, Chucho. Ujú. ¿Crees que la gente le tiene miedo a las hierbas medicinales, a las plantas? Como todo, mira, quizá las hierbas, hubo un tiempo, la malinformación es muy peligrosa, es un horror. Eso, exacto. Seguimos con los horrores y Y terrores. obviamente, hablando, ahorita que me dices eso, yo creo que de esencia se llegó a mistificar Ajá. o a mitificar, ¿verdad? El uso de las plantas porque la mayoría, hubo momentos en que la mayoría de los componentes de una comunidad desconocían eh, las propiedades de muchas de ellas, ¿no? Como siempre había las domésticas, que eran las más usuales, pero siempre había o siempre tuvimos nuestros maravillosos hierberos chamanes que tenían un conocimiento un poquito más Más. profundo al respecto y obviamente más diverso. ¿Sí? Claro, pero Y el había miedo. perdón, había esa connotación de magia, ¿no? Ajá. Entonces, recordemos que la ignorancia siempre va a generar miedo.
Mira, ahorita que hablaste, bueno, aquí en México de los chamanes, precisamente una de las cosas que les daba mucho miedo, que inició toda esa cacería de todo ese tipo de personas que manejaban la magia como Ujú, tal, eran que manejaban las hierbas, ujú, parte era esa casa, que no creían que las hierbas fueran a ayudar, fueran a ser medicinales. ujú. Y hay muchas, o sea, bueno, muchísimas wow, cómo nos ayudan, ¿no? Simplemente la manzanilla, o sea, para Sí, no ir tan lejos. fíjate ahorita que mencionas eso y respecto a este miedo que mencionas, lamentablemente ha habido, siempre ha habido, digamos que campañas de diferentes Uh, tipos y en contra de lo que llamaríamos naturismo. Ujú. Los, eh, los corporativos que hacen medicinas, bueno, pues hay hay un cierto celo, ¿verdad? Por entender que una planta puede ser a veces más efectiva, Mira, ¿no? el omeprazol, una vez cuando le dieron a Martita, le mandaron omeprazol, yo le pregunté a la doctora, le digo, oiga doctora, pero esto es otro, más medicamento, o sea, es para el estómago y más medicamento, y ella me dijo, es natural, Ujú, es de una hierba. ujú. Le digo, ¿en serio? Y todavía le pregunto, ¿cómo? ¿Es posible que ustedes, no voy a decir el nombre de la clínica, pero Sí, ustedes, le digo, ¿a poco ya manejan eso? Le digo, ¿a poco ya manejan prácticamente herbolaria? Y me dice, pues aunque no lo crea, dice, ya hay investigaciones para los medicamentos, hacerlos sobre bases de hierbas. Le digo, ¿en serio? Eso está muy interesante, sí, investigar. otro de los horrores de nuestra sociedad, pues, hablando de este terror, ¿no? Del que deberían de tener no solamente, o sea, lo que estamos tratando es de rescatar todos los verdaderos terrores, algunos hay que enfrentarlos y algunos hay que de veras observarlos, para no caer en ficciones, ¿no? Pero ese error, ¿no? De la mala información, ¿no? Todavía hace algunas décadas, no muchas, la medicina se oponía por ejemplo, se tomara un jugo de naranja cuando se tenía gastritis, por ejemplo, Claro, porque su postulado era que, ¿cómo, no? El ácido pues, te iba a exacto, te iba cocer. a destruir. Entonces, el naturismo tenía tiempo planteando que la gastritis y este tipo de males, de afecciones, eran fomentados, digamos, por ciertas bacterias. Claro, Entonces, aquí la pregunta de horror es, ¿por qué se negaba la ciencia a admitir algo que yo me niego a pensar que ignoraran? pues ¿Ok? sí, 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 te creo. Mira, de hecho, escuché algún día un médico que dijo, bueno, le preguntaron que si la leche, bueno, que lo primero que te quitan para una gastritis es la leche, los lácteos. Y él Bueno, eso dijo, ahora. no, bueno, pero le dice el doctor, dice, pero ¿por qué hay que quitar la leche si somos mamíferos? Mm, Dice, por naturaleza somos mamíferos y ujú, bebemos leche. Entonces no tiene por qué la leche hacerte daño, aunque esté ya rebajada con agua, ya ujú, nada ujú. más es más diluida, ¿no? Aunque sea, no digamos la marca. Exactamente. Pero por Otro ejemplo, no, horror de otro nuestro horror. modernismo. Pero exactamente, pero ahora aquí, dentro de la herbolaria, dentro de todo esto mágico, Ujú. ¿dónde está el misticismo? O sea, ¿qué pasa con el misticismo? Bueno, fíjate que aquí es algo bien interesante. Tú comenzaste a platicar de una historia muy fuerte que vivió un ser humano, que le tocó ver horrores Ay, terribles, terroríficos. y que obviamente afectaron su cuerpo energético, su cuerpo mental, obviamente sus psicoemociones, ¿no? Entonces, tú lo mencionaste, se volvió paranoico, se volvió, Sí, 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 obviamente, sí, se alteró su vida. total. Entonces, posiblemente sea una de las puertas este tipo de sucesos del misticismo, porque finalmente, ¿qué es el misticismo, no? ¿Qué es lo místico? Si nos vamos a una parte así, digamos, mundana, ¿no? Urbana, Ok. rural, qué sé Ujú, yo, ujú. vivencial, ¿no?
Pues lo místico es algo así como que lo que está pegado o lo que se quiere acercar a lo divino, ¿no? Ah, ok, sí, sí, Por estoy de así acuerdo, decir, estoy ¿no? de acuerdo. En estricto sentido, digamos, si nos metemos y navegamos un ratito en el internet, pues así en general, pues nos dicen algo así que es obviamente el intento de acercar la divinidad a nuestra alma o viceversa, Sí, ¿no? claro. Y, ajá, y bueno, estrictamente te decía, creo que mencionamos algo en el programa anterior de que, pues básicamente la mística es una parte de la teología, Claro, sí, de ¿sí? la teología. Ahora, Es, hay ajá, una cosa, Chucho. Tú me ujú. habías dicho que ibas a citarlo de un libro acerca del ocultismo y el misticismo. Bueno, es que hay varios libros, hay un libro muy interesante, digo, para que la gente se acerque un poquito, digamos, a Sí, a este los que están término. interesados en saber más del Sí, ocultismo y el misticismo, ujú. este libro, Por ejemplo, es el libro de los preceptos de oro, así se llama, tal mm, cual. Son libros antiquísimos. sí, Digamos, otra referencia que valdría la pena, pues no vayamos muy lejos, los libros sagrados. Todos los libros sagrados que hay, ujú, no solamente la Biblia, que son varios libros, y no todos precisamente sagrados, hay libros que son históricos, hay que entender todo eso. Pero muchos libros sagrados, sobre todo los muy antiguos, ujú. traen un conocimiento, digamos, acásico, muy específico, que se ha ido como diluyendo, ¿no? Como que se ha Claro. ido diluyendo Pues por... es que es lo mismo que pasa con la cacería de brujas. O sea, Ujú, lo único que pasó fue que cuando murió este rey, sí, todavía llegó a durar el libro, a utilizarlo los cazadores de brujas, unos ujú, 30, 40 años después, y ya empezó a perder fuerza. ujú, Empezó a perder fuerza, pero para entonces ya las hechiceras o las mujeres sabias, como significa la bruja, las ujú, mujeres curanderas, las mujeres que sabían acerca de la tierra y de las hierbas, se fueron perdiendo, ujú, porque ujú. se fueron ocultando y fueron perdiendo, perdiendo, perdiendo hasta la Sí, fecha. claro, Digo, sí, apenas digamos que ahora está surgiendo las cuestiones sí. mágicas, las cuestiones hechiceras, mágicas, místicas, chamánicas, en fin, todo Ujú. lo que tiene que ver con la energía Muy bien, ingeniero. este, Sí, sí, efectivamente. Y muy curiosamente, Lich, eso que estás anotando es muy interesante porque tiene que ver con las eras cósmicas claro, es por las que total, atraviesa total. y de las que depende el horóscopo, por ejemplo, Sí, ¿no? ahora aparte hay una cosa que me da mucha curiosidad, por ejemplo, lo de este rey, que este Ujú, rey se puso por el miedo, ocasionó, o sea, tuvo una vida muy trágica, horrorosa, ujú, bueno, terrible, ujú, ujú, horrorosa, y de ahí empezó a crear una paranoia y a ver moros con tranchetes, en fin, lo que tú quieras, ¿no? Y una cacería de mujeres, al final. ujú, ujú, Ya dejemos lo misógeno aparte, porque él mataba a hombres y mujeres que él creía que manejaban la magia. ujú. Pero mató, digo que a más de 2.500 personas, este señor entre obviamente más mujeres que hombres, pero ahora, ¿qué tan necesario para la evolución de la magia necesitaba haber eso? Lamentablemente es una pregunta muy interesante porque efectivamente hay una relación intrínseca entre el dolor, la Ujú, pena, el sufrimiento y el misticismo. sí. Definitivamente. Sí así como hay seres que pueden enloquecer y les puede dar por desquitarse, entre comillas, ¿no? Y bueno, viene la psicopatía y una serie de patologías muy fuertes, pero definitivamente el alcanzar un nivel místico sí es importante anotarlo, sí es otro nivel, ¿no? Sí, claro. Difícil o no, eso ya cada quien lo sabrá, ya cada quien lo entenderá,
pero por supuesto que es otro nivel, ¿no? Y es obviamente, al menos en el mundo en el que nosotros estamos, El aquí y ahora, en el aquí y ahora, en lo que nosotros nos está tocando vivir. convivir y compartir, definitivamente el sufrimiento es, Pues parte de la pandemia, ¿no? Que parece ser. estamos viviendo, que es prácticamente junto con pegado. Sí, Chucho, sí. tú nos prometiste que nos ibas a contar un relato. Ah, claro, sí, siempre, bueno, vamos a tratar en todas las emisiones que Dios nos permita, ¿verdad? Claro. Siempre eh, 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 tomar esta alternativa tan bella que es la narrativa, ¿verdad? Ay, me encanta la narrativa. Que Me nos ha hecho fascina. y que ha transformado a la humanidad, Sí, pues que la ha es... endulzado, ¿cómo no? A veces la intoxica, pero normalmente la endulza, ¿no? Sí, aquí vendría algo que me gustaría, ¿no? Hablando de estas cuestiones profundamente sensibles, Ujú. ¿no? El programa pasado hablábamos de algo que te llamaba mucho la atención, de estos horrores eh, en el subconsciente, Ajá, sí. ¿no? Y yo te decía, bueno, ya platicaremos, pasamos por un tema que también te interesa mucho, que To- son las reencarnaciones. Ay, sí. Y entonces, me gustaría entonces comenzar a narrar algo que tiene que ver A ver, con esto, ¿no? empiece, señor. Y que sería retomar lo del programa Lo del pasado. programa anterior. Efectivamente, esta narración es muy interesante. Es un caso real, de hecho, el hermano, mi amigo, que si alguna vez oye, que es lo más seguro porque se lo voy a enviar. este, Bueno, un saludo al amigo de sí, Jesús. tú sabes, hermano. Él sabe de quién hablamos. Ahorita que oiga la historia lo vas a ver, claro. Ah. Porque tiene que ver con su madre. Ay, a ver, Muy bien. platícanos, ya no nos dejes con intriga. Sí, vamos, Platícanos. vamos. De todas formas, si no terminamos, lo concluimos en el siguiente programa y así. Hay muchas historias que van a ser larguísimas que a lo mejor no concluimos en la primera narración. Esta historia es muy interesante porque es una persona, como muchas actualmente, que están viviendo un horror, Ujú. que es el de perder la vista, Ah, ok. ¿sí? Que puede ser, digamos, los grandes espíritus, aprovecho para mandarles mis besos y mis abrazos a los seres que se han sobrepuesto a esta Ujú, situación, que son mucho más que admirables. La ujú. vida me permitió tener algunos cerca y son un auténtico dínamo de vida. Entonces, esta historia comienza por una señora, Ujú, amada persona, que comienza a perder la vista, ujú, ¿no? A cierta edad y, y que bueno, obviamente de buena posición y pues recurre a todos los medios científicos habidos y por haber como todo el mundo. con tal de poder Recuperar la vista. recuperar y en un principio a lo mejor con el sano juicio de saber qué pasaba, Ajá. ¿no? Que era lo que sucedía, porque el proceso era paulatino pero constante. Esto, la verdad, analizado de una manera un poquito profunda, podríamos hacer, o tú, que eres reina para esto del cine, un corto sobre esto sería también Ah, mira, sería muy fabuloso, interesante. fabuloso, porque por supuesto que a muchas personas sí les aterra. Ujú, Entonces, en este proceso ella eh, va a ver a los mejores optometristas, oculistas del mundo. ujú, Eh, en ese tiempo estaba en Europa, uno de ellos lo fue a ver, o sea, fue a donde pudo, y hasta el momento que su caso fue designado como un caso clínico. Ah, ok. Un caso clínico, es decir, nadie sabía qué ¿Qué estaba estaba pasando. pasando? ¿Okay? Luego, clásico como muchos. Como muchos, y que también es otro horror de nuestra sociedad y que lamentablemente también muchos están viviendo.
hago todos estos énfasis Ajá. y estos pequeños paréntesis porque de eso se trata también este programa, ¿no, mija? O sea, de transmitir estos horrores. Yo estoy seguro que hay mucha gente que, claro que este morbo sabroso de a ver qué van a contar, a ver Bueno, qué... y sobre todo, a ver, ¿qué pasó con ella? Yo estoy intrigada. Tú porque no te preocupes, si queda continuará, no te Ajá. preocupes. Entonces, ella recorrió toda, o sea, lo que fue la parte científica Ujú, y no encontró resultado. La ujú. parte científica etiquetó su caso, insisto, como muchos, Sí, ¿no? sí, Que sí, sí. de otras afecciones, ¿no? Y que están viviendo esta situación. Entonces, eh, Es que tú, di- me tú está dinos, dando, sí, ya me está dando señal el si ingeniero. igual ingeniero, Pero, a ver, podemos despedirnos, continúale. ¿eh, ingeniero? Ya sabes que esto es más, deja, te tomo la cena. ¿Qué Porque pasó? igual podemos dejar, o sea, la entrada está suave y te aseguro que hay mucha gente, les puedo asegurar, público que nos escuche, que hay mucha gente que está identificándose con esto, ¿eh? Pero, En Conde, a muchos mí me casos. tienes en aguas y luego, En aguas, en, a ver, en no, agua. digo, ya ves, ya no sé ni lo que digo. Ya, Bien, nos dice el ingeniero que parece ser que hay que que hay que levantar cortar. el vuelo. Pero bueno, Si quieres, en eso quedamos, ¿no? Que ok. ella estuvo buscando, recorrió todos los médicos, Y no le dieron lo respuesta. mejor del mundo. Y no Lo le mejor del dieron, mundo, no sí. le dieron Literal, respuesta. literal. Fue inclusive con el mejor optometrista en ese tiempo del mundo, ¿no? Que estaba dando consulta o trabajaba en Hamburgo, Alemania. Ah, o sea, se fue hasta Alemania. Sí, Pero bueno, ahí lo dejamos. ¿Qué te parece, sí, Chucho? porque está de Interesante esto, horror también. ya nos dejó picados. Ahora para el próximo programa, pues vamos a acabar con el cuento, bueno, Claro, con este relato de la vida real. sí, Y al muchísimas gracias, contrario, Jesús, al y contrario. muchísimas gracias, público. Yo soy Alicia Cepero y estamos en Cheleando. Muchas gracias. Gracias, Lechita Buenas Preciosa. noches. Ingeniero, una vez Ah, más. sí, Inge. Mm.